Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia tiene hoy esta memoria libre de San José Obrero. En este Día del Trabajo se nos recuerda que San José, el artesano, el carpintero, el que vivía de la obra de sus manos, el que Dios escoge de una forma especialísima para que este trabajador normal fuese el gran custodio de la Sagrada Familia de Jesús y María. Haremos hoy esta memoria en las oraciones propias, aunque las lecturas las haremos de este tiempo de Pascua, siguiendo el ritmo de toda la Pascua. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaban cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él: aquí estoy. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta. Pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en una visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco
y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, 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 el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura es de estas lecturas que hacen pensar, es esta conversión de San Pablo, y que nos muestra que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y ante el gran perseguidor, primer gran perseguidor dentro del mismo mundo judío, que era Saulo, el que después le llamaremos Pablo, con este cambio de nombre o doble nombre. Es curioso cómo llegará un momento en Hechos de los Apóstoles que se le cambia el nombre y no se nos explica exactamente el por qué, aunque San Agustín y otros dan cada uno su explicación a eso, el por qué. Pero aquí lo importante es que Saulo es muy buen judío. Cuando se habla de conversión, no es aquello que la gente a veces piensa, a veces con razón. Uno que es malo deja el mal camino y se vuelve al buen camino. Uno que peca mucho y deja el pecado para venir a la gracia. Eso es verdad, pero no en el sentido de que uno cometa muchos pecados, sino hay un gran pecado, que es el primero, es no seguir a Cristo. En sentido estrictamente judío, Saulo era un muy buen judío, discípulo de Gamaliel, nos lo explicará él mismo, celoso por la ley de Israel, que busca en todo obedecer a Dios y ser buen judío. El único problema es que persigue a Cristo y además no es ni consciente de perseguir a Cristo. Él solo persigue a los cristianos porque los considera que son unos herejes ante el pueblo judío y que están falsificando la fe judía. Por eso es el gran enemigo que está poniendo a los cristianos, que todavía no se llaman cristianos, en la cárcel. Y lo dice así: se presenta Saulo esperando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presenta al sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco, la capital de Siria, que no estaba tan lejos de Jerusalén, a unos pocos días de camino a pie. Y dice, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, o sea, a los que perteneciesen a la Iglesia. Aquí usa este lenguaje muy del Evangelio
yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que son del camino, de la verdad y de la vida, esos son los cristianos. Solo años más tarde se empezará a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. Aquí todavía los del camino, hombres y mujeres. Y dice que está cerca de Damasco. Y viene este momento crucial que se explica varias veces en el Nuevo Testamento. Una luz celestial lo envuelve con su esplendor, cae a tierra y oye esta voz que dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y aquí es un pequeño detalle, pero que es muy importante. No dice por qué persigues a mis discípulos, por qué persigues a los cristianos, por qué persigues a los del camino. No, ¿por qué me persigues a mí? Y esa es una de las evidencias de todas las generaciones. Cuando se persigue a los cristianos porque son cristianos, no se persigue a los cristianos, se persigue a Cristo. Todos los que viven en gracia de Dios y son cristianos son presencia de Dios en el mundo. Claro, aquellos cristianos, falsos cristianos que se dicen cristianos pero no viven la gracia, claro, no son cristianos. Y si persigues a un cristiano porque es un malhechor, no lo persigues porque es cristiano. Pero aquí es la persecución contra los cristianos por el puro hecho de ser cristianos, como vemos tantas veces también en nuestra sociedad, este odio a lo que es de Dios, a lo que es de Cristo, a lo que es ser cristiano. Por eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, él no entiende nada, San Pablo. ¿El que será San Pablo? Todavía no lo es. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Queda esto claro, persigues a Jesús, no a los cristianos, a Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que todo el mundo se queda con estupor, oyen la voz, pero no ven a nadie. Pablo veía a Jesús por un momento porque queda ciego. Y este quedar ciego durante 3 días tiene todo su simbolismo. Por una parte, es el reconocer que estaba ciego, por eso queda ciego. Pablo pensaba que veía, pensaba que tenía la auténtica fe, pensaba que lo sabía todo lo que tenía que saber sobre Dios. Se había formado y bien formado en la escuela de Gamaliel. No, tú estás ciego a los ojos de Dios pensando que sabes. Por eso esa ceguera representa su estado interior. Es una ceguera física, no es que sea simplemente un decir que está ciego, no, que queda ciego esos 3 días. Pero es el inicio de su conversión. Ahí se da cuenta de que se ha equivocado en todo, de que pensaba saber y no sabe, pensaba conocer y no conoce, pensaba hacer el bien y se da cuenta de que hacía todo lo contrario de lo que pensaba que hacía, servir a Dios, y va contra Dios. Y curiosamente el Evangelio nos pone estos 3 días de oscuridad, que representan en el fondo, nos recuerdan aquellos 3 días de Jesús en el sepulcro para resucitar al 3er día. Eso representa esa muerte que en Pablo, la muerte da al pasado para reconocer a Cristo. Esos 3 días que son como un mega retiro para poder llegar a la fe, a la auténtica fe, no la fe que él pensaba, sino la fe que es entrar en comunión con Dios mismo y entrar de verdad. Y así viene toda esta historia de Ananías, este cristiano de Damasco, y el Señor le pide que vaya. Y Ananías no entiende nada, pero si es el perseguidor, ¿cómo voy a bautizarle? ¿Cómo voy a curarle en tu nombre? Y entonces viene uno de estos pasajes que son espectaculares en la Escritura. Anda, ve, dice el Señor. Ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y aquí vemos una acción muy curiosa de Dios. Y es que, claro que Dios nos da la Iglesia, faltaría más. Claro que los pastores
normalmente hablan en nombre de Dios. Claro que la Iglesia ha de ser regida por unos pastores, que son especialmente los sucesores de los apóstoles. Pero Dios pone a quien quiere, como quiere, y no se cierne solo a lo que es la Iglesia institucional. En muchos momentos, y eso lo vemos en muchos grandes santos, Él actúa como quiere. No en contradicción con la Iglesia, pero sí como Él quiere, y nos da figuras como esta, San Pablo. No es de los 12 y pasará a ser del grupo apostólico, no escogido por la misma Iglesia, sino por Dios mismo. Todo un personaje que pasa de perseguidor a ser uno de los más grandes en la historia de la Iglesia, tanto que algunos, exagerando y no entendiendo nada, llegarán a decir que la Iglesia, más que fundada por Cristo, es por San Pablo. No es verdad, pero la única verdad es que San Pablo tuvo muchísima importancia, por voluntad de Dios, eso sí, pero no contrapuesto a los apóstoles, sino porque Dios le da la gracia de hacer conocer a Cristo de una forma especialísima, como dirá el mismo Pablo, como un aborto fuera de tiempo, como un caso raro, pero será apóstol, y grandísimo apóstol, que dará la vida por Cristo. Y así Ananías obedece, va a Pablo, le cura la ceguera, se hace bautizar y dice que enseguida empezará a predicar Pablo a Jesús en las sinagogas. Empieza a hacer de apóstol, no será apóstol real hasta más tarde, no será de los apóstoles para entendernos hasta más tarde, pero la conversión es casi instantánea, la conversión es enorme. Cristo pasará a serlo todo, como antes lo era un Dios para él casi desconocido, pero lo amaba sin conocerlo. En ese momento, conociéndolo, lo amará todavía más y dará su vida por él. Mientras que el Evangelio nos continúa hablando, y acaba hoy este discurso, del pan de vida, y cada vez va siendo más tajante. En verdad os digo, amén, amén, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Claro, van oyendo esto los discípulos y no entienden nada. Y realmente es como para no entender nada si no llegue fuera, porque todo esto es preparación a la última cena y a su pasión, muerte y resurrección. Para nosotros es fácil comer a Cristo en sus dos vertientes, Él que es la palabra, comer esa palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a la vez es este sacramento eucarístico, auténtico pan de vida eterna, el maná que viene realmente del cielo, Cristo mismo, que se nos hace presente en cada Eucaristía y que se nos da para ser comido, que es el alimento real que necesita todo cristiano y que está, como decía muy bien Benedicto XVI, incluido en la gran oración cristiana del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es solo el pan material, es el pan de la Eucaristía, alimento para todo cristiano. Oremos a Dios Padre, que nos llama a todos a colaborar en su obra creadora. Por la Iglesia, para que reciba la abundancia del Espíritu y sepa expresar su solidaridad con el mundo del trabajo y anuncie el Evangelio a los trabajadores y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los cristianos, para que cobren conciencia de su vocación al apostolado y lleven a su trabajo el testimonio de una fe viva y el servicio de una caridad sincera, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que dirigen y organizan el mundo del trabajo y de la economía, para que procedan siempre con sabiduría y justicia, respetando los derechos de todos, roguemos al Señor. Por los que sufren por falta de empleo o causa de la dureza de su trabajo, por los trabajadores que están en peligro o reciben un salario injusto,
para que no se sientan desesperados y reciban la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros de trabajo. Que encontremos satisfacción en los quehaceres cotidianos y trabajemos siempre como servidores del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos. Y escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que San José Obrero te recomienda por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, fe y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus almas. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José. Concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de su familia, de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor, dando gracias a Dios. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con los alimentos celestiales, te pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San José gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Acabamos antes de la bendición con esta oración del Papa a la Virgen en estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sic dixi, alleluia, ora pro nobis Deus.